Bien. Bueno, vamos a comenzar, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. La paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bueno, bienvenidos a esta sexta clase sobre la historia del Islam. Eh, los temas que vamos a ver hoy son bastante amplios, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo de la forma más resumida posible, porque si no, no vamos a llegar con el tiempo. Eh, bueno, la clase anterior habíamos llegado hasta el primer año de la Égira, es decir, el año en que el profeta llega a la ciudad de Yastrib, que a partir de ese momento pasaría a llamarse Madinatur Rasul o Medina, como normalmente se la conoce. Bueno, habíamos hablado un poquito también de las primeras acciones del profeta en dicha ciudad, que tenían que ver justamente con la constitución de un nuevo orden, una nueva sociedad basada en los principios islámicos, algo que no había podido desarrollar del todo en- con anterioridad, digamos. No son muchos los profetas que han podido alcanzar el establecimiento de una sociedad, si bien en distintas épocas podemos decir que lo hicieron, pero bueno, en otros casos, como bien saben, la historia de Moisés, como tuvo que también que emigrar, en el caso de Cristo no fue eh, posible durante cuando estuvo con vida, sino que bueno, como bien saben, fue perseguido por el Imperio Romano y también por por las mismas dirigentes, los fariseos entre los judíos. En el caso del profeta, bueno, tiene esa oportunidad. Y bueno, también por la proximidad histórica también, lo que nos permite un poco los documentos islámicos es ver cómo cómo actúa un profeta en el gobierno, digamos. Cuáles son las características de un gobierno establecido y dirigido por un profeta. Bueno, yo sigo admitiendo personas en la sala de espera. Y bueno, habíamos dicho algunas de las cuestiones. Ya desde el primer año, lamentablemente, los primeros años, y bueno, en realidad durante toda la misión profética, el profeta enfrenta muchísimas complots, muchísimas conflictos y también, como saben, muchas guerras o batallas. El primer año, una de las cuestiones que acontecen es que, como bien saben, durante esta especie de exilio que le imponen al profeta y a los musulmanes en general en este valle de Abu Taleb, la gente de Quraysh también fue de alguna forma usurpando y eh, tomando muchas de las pertenencias que tenían los musulmanes en la Meca, tanto las casas como las cuestiones de comercio y demás. Ellos habían ido yendo ocupando y usurpando gran parte de las posesiones que tenían los musulmanes, y de hecho, bueno, prohibiéndoles todo tipo de comercio y demás. Entonces, durante esos años, los últimos años, pero también desde un principio podemos decir, los musulmanes habían sido no solo torturados y asesinados, como habíamos visto antes, sino también robados y usurpados muchos de sus posesiones materiales. Entonces, lo que vamos a ver en este año, cuando el profeta se establece en Medina, es que algunas de las caravanas de Quraysh, que solían tener rutas muy cercanas a Medina, de alguna forma
el profeta consideró que estaba en su derecho el restituirse o el volver a recuperar algunas de esas riquezas que les habían sido robadas, usurpadas durante su estadía en la Meca. Entonces, en ese año, para los cureyitas resultó algo novedoso, que es que no puedan atravesar Medina o las cercanías, porque en general eran eran víctimas justamente de las redadas o los musulmanes eh, solían acecharlos cuando podían, buscaban recuperar parte de las riquezas que les habían sido robadas, o incluso de alguna forma restablecer un poco ese trato que había sido recibido, aunque no desde la injusticia, sino sobre todo de la cuestión material, porque no hubo ni una prohibición ni nada que se le parezca, sino que simplemente lo que hacían era asaltar las caravanas que justamente eh, eran de aquellos que les habían robado antes, una especie de justicia, vamos a decir, retributiva en ese sentido. Entonces, cuando los Quraishitas empiezan a darse cuenta que ya no tienen una ruta segura por ese lado, deciden ir hacia Medina y eh, declararle la guerra a Medina, digamos, y al profeta en Medina. Pero bueno, antes de eso, vamos a ver un poquito más, para no adelantarnos, que bueno, vamos a decir que en los siguientes años van a estar marcados siempre por la guerra, hay muchas batallas. Eh, Uno de los primeros acontecimientos que suceden en Medina es que, eh, como bien saben algunos de ustedes, o como lo habíamos comentado un poco antes, gran parte de los judíos de Meca, pero especialmente de Medina, estaban esperando la llegada de un profeta. Y de hecho se habían establecido en los alrededores de la Meca y Medina en función a esa espera. Entonces, los primeros años de la profecía uno lo puede notar eso en el Corán, pero también en otros acontecimientos, como los pactos que establece el profeta justamente con las tribus judías de allí. El profeta, de alguna forma, estaba dirigiendo su mensaje en gran medida hacia ellos. Estaba, de alguna forma, presentándose ante ellos como Dios se lo había indicado. eh, pero bueno, lamentablemente, como bien saben, los judíos, al no ser el profeta un miembro de la tribu de Bani Israel, sino de la tribu de Bani Ismail, como decíamos antes, no lo consideraban digno de la profecía, sino que consideraban que solo de la tribu de Israel podían surgir otros profetas, con lo cual lo consideraban un farsante y demás, por no ser de ellos. O sea, si bien hay distintas narraciones que apuntan a que en Yathrib eh, algunos dicen, no lo vamos a afirmar de forma completa, pero sí que algunos de los familiares de la madre del profeta Amina tenían algún tipo de filiación judía, digamos, si bien eran Hanif, como habíamos dicho antes, algunos dicen que podrían llegar a tener algún tipo de conexión de forma directa o indirecta con los judíos por parte de su madre Amina, digamos. Aunque bueno, si vamos a considerar que el profeta era descendiente de Ismail, de una forma u otra, son todos partes de una misma raíz semítica, como ya hemos dicho muchas veces. Entonces, eh, como este mensaje en un principio era dirigido justamente a la tribu de Israel, que ellos lo estaban esperando, en un principio la quibla que utilizaba el profeta, es decir, la dirección en la que rezaba era Jerusalén. Los primeros años, quibla, es decir, los musulmanes rezaban en dirección a Jerusalén como los judíos de la época. Ahora bien, cuando el profeta se establece en Medina, en un momento determinado, en una de las mezquitas de Medina, Dios le anuncia que debe cambiar la qibla hacia la Meca,
Y a partir de ese momento, bueno, todos los musulmanes comienzan a rezar en dirección a la Meca. Antes lo hacían en relación a Jerusalén, a partir de ese momento lo hacen en dirección a Meca. Por eso es que el día de hoy esa mezquita es conocida como la mezquita de las dos quiblas, porque comenzaron rezando en una dirección y en uno de esos rezos terminaron cambiando, y bueno, y a partir de ese momento ya va a ser continua la dirección de todos los musulmanes de sus rezos hacia la Meca. Bueno, y ahí hay una hadith coránica que está relacionada a ese mismo acontecimiento, que dice, por cierto mensajero, que a menudo te observamos, por cierto mensajero, que a menudo te observamos tornar el rostro hacia el cielo, mas ten por seguro que te indicaremos una quibla que te satisfaga. Torna pues tu rostro hacia la santa mezquita de la Meca, y vosotros, creyentes, doquiera os encontréis, dirigid vuestros rostros hacia ella. Mas quienes recibieron el libro bien saben que ellos la verdad de su Señor y que Dios no está desatento de cuanto hacen. Esto, bueno, aconteció en ese momento, en el segundo año de la Égira, y a partir de ese momento, como decíamos antes, se estableció este cambio de la quibla o este cambio de orientación en el rezo. Bueno, el siguiente acontecimiento muy importante que sucedió en el segundo año fue la batalla de Badr. Esto tiene que ver con un poco con esta introducción que hice antes de estas pequeñas redadas o enfrentamientos que había entre los musulmanes y los cureyitas. Vamos a decir, en realidad, los cureyitas, así como persiguieron a los musulmanes hasta la puerta de Medina, también, si veían musulmanes que se acercasen a Meca, también los hacían sufrir. De hecho, no los dejaban, no les permitían, por ejemplo, hacer la peregrinación y demás, sino que también les impedían regresar a por sus familias, en general les hacían inconvenientes. No es que fue simplemente los musulmanes los que empezaron a hacer estas campañas, digamos, en función a recuperar un poco de lo que le había sido saqueado. Entonces la batalla de Badr fue justamente una decisión de Quraysh de movilizarse hacia Medina. El profeta, como venía haciendo y hizo durante toda la misión profética, que es también una de sus enseñanzas, tenía algunos informantes, tanto en los alrededores de Meca como dentro de Meca, vamos a decir, hoy día serían espías, que le informaban acerca de los movimientos y las intenciones de los Qurayshitas, digamos. Y bueno, en su momento Abu Sufyan empieza a pagar gente, a comprar, a llamar a la gente a la guerra, y bueno, de alguna forma invierte una enorme cantidad de dinero para que se movilicen hacia Medina. El profeta se entera de esto y, como bien saben, en una desigualdad numérica muy grande. Los compañeros de Badr no eran más que 313 personas y del otro lado había más de 1000, en lo que se estaba en una relación de 3-1 aproximadamente. Y bueno, eh, los Qurayshitas avanzaron hacia Medina. Fue la primera guerra abierta que tienen los musulmanes. Bien. Y en el momento de antes de comenzar la guerra se desarrolla un consejo entre los distintos compañeros. Algunos decían de defender la, la ciudad de Medina desde la misma ciudad, pero bueno, finalmente los musulmanes deciden no hacerlo y se decide avanzar hacia esta especie de valle que es Badr y esperar a los Qurayshitas en una posición que tiene cierta inclinación, cierto nivel de altura, lo que les iba a dar una ventaja si los esperaban desde ese lugar. Eh, bueno, esto continuó, la cuestión de la espera allí, hasta que en determinado momento llegaron justamente los Qurayshitas y, como bien saben,
en un principio, antes de comenzar la batalla, que de hecho, bueno, desde un principio ya había bastantes innovaciones, o vamos a decir más que innovaciones, eh, directrices estratégicas muy, muy particulares del profeta. El profeta era un gran estratega, y bueno, entre ellas, por ejemplo, establecieron una especie de torre de mando, desde la que por ahí allí no estaba el profeta en sí, sino una especie de clarín, vamos a decir, una persona que repite las palabras de las órdenes de mando del profeta de esa torre. Es una característica del profeta en todas las batallas, en la mayoría de las grandes batallas participó personalmente, en muchas de ellas en las primeras filas directamente. No era una persona como hacen los generales o comandantes de hoy día, que están lejos en una carpita, allí seguro viendo las cosas desde lejos, sino que estaba en el medio del campo de batalla, dirigiendo y también combatiendo a- al ejército enemigo, básicamente. Eh, bueno, como saben, antes de la batalla se estableció un duelo, era algo muy común, los duelos previos. Eh, del lado de Quraysh avanzaron tres guerreros muy famosos, uno era Utba, el otro Sheiba, que era el hermano de Utba, y el hijo de Utba, que se llamaba Walid. Los tres estaban muy armados y eh, eran guerreros bastante famosos, y enseguida se adelantaron tres personas de la tribu de Aus, que eran Aul, Mawas y Abdul ibn Rawaha. Pero bueno, los gente eh, de Meca dice: con ustedes no tenemos nada que hacer, mándenos a otros que sean más guerreros más poderosos. Entonces en ese momento eh, avanzaron Ubeida, Hamza, que es el tío del profeta, y Ali. Entonces, los tres avanzaron, y como pueden haber visto alguna vez en la batalla esta, en la película esta, que está Anthony Quinn, bueno, vencen los tres musulmanes vencen el duelo. Después de ello comienza la batalla. Bueno, justamente le habíamos dicho esta cuestión de que los musulmanes tenían un orden, aparte, bueno, de tener un poco la fe y la motivación muy alta, también tenían un orden que hasta ese momento no se habían visto en los ejércitos árabes, que eran más bien enfrentamientos así, generales, sin mucho orden. Aquí ya tenían, por ejemplo, arqueros por un lado, por el otro también había el ejército a pie, el ejército, digamos, de la infantería a caballo o en camello, y funcionaban todos en orden de sus capitanes y demás. Bueno, la batalla, como bien saben, es una derrota aplastante por parte de los musulmanes, al punto de que de entre los musulmanes solo se martirizaron 14 personas de 313, y del lado de los cureyitas se habla de aproximadamente 70 personas, y que otros 70 son tomados prisioneros. Eh, bueno, una vez que termina la batalla, es muy famoso el tema de que eh, no es algo novedoso en la época, que no se ajustician los prisioneros ni se esclavizan, sino que primero el profeta les ofrece a todos aquellos que enseñasen a hablar, a leer y escribir a 7 personas, les iba a ofrecer la libertad y que vuelvan. Otros son intercambiados, digamos, por familiares o otra gente que podía estar capturada en Meca. Otros son eh, liberados en función a un botín, y algunos otros directamente son devueltos sin ningún tipo ni de botín ni nada. Pero en general, la gran mayoría de los prisioneros tienen estos distintos destinos. Bien. Bueno, en el final de este año, la otra acontecimiento importante después de esta batalla de Badr, que marcó realmente
una gran derrota para la gente de Quraysh, que hasta el momento consideran que los musulmanes eran grupitos muy reducidos de gente. Bueno, empezaron a tomar conciencia de la fuerza del mensaje y vieron también la capacidad que tenía justamente los musulmanes de defenderse y de establecer un orden y de luchar codo a codo y con el mayor del heroísmo eh, y la inteligencia también. Bueno, otro de los hechos que se pasan en este segundo año de la Égira es el casamiento de Fátima. Como bien saben, Fátima y el Imam Ali, los dos, Fátima, algunos consideran que tenían entre 15 y 14 años, otros consideran que tenían un poco más, cerca de los 20 años, eso depende de los distintos hadices y fechas. Y el Imam Ali también tenía aproximadamente 25 años cuando se casan. Eh, a Fátima ya la habían estado queriendo, eh, ofreciendo su mano muchos de los grandes compañeros del profeta, como Abu Bakr, Omar, muchos otros, habían ofrecido grandes riquezas, posiciones, etcétera, pero Fátima nunca aceptaba, hasta que en determinado momento eh, se acerca uno de los compañeros a Ali, y en realidad el mismo, se dice que algunos es el mismo profeta, y Ali, todo bastante tímido, digamos, no niega ni que quisiera casarse con Fátima, pero bueno, el profeta lo entiende como una afirmación, y lo mismo pasa con Fátima cuando el profeta nombra a Ali como un posible marido, también ella calla, con lo cual el profeta nota, conociendo a su hija, que estaba eh, lo iba a aceptar como marido, entonces bueno, se sabe que se casan de la forma más humilde que hay. Fátima no pidió una gran dote, sino que la dote fue algo muy sencillo, un par de boda muy sencillo. Se dice que el Imam Ali lo único que tenía como posesión en ese momento era su escudo, con lo cual vende su escudo y con eso compra, bueno, lo que sea un poco de ajuar de boda, eh, para lo que es la cocina o la alimentación, unas pequeñas alfombras de estas que se dice que son como de juncos o de palmera, de hoja de palmera, una cosa muy, muy sencilla. Se casan y bueno, eh, a partir de ese momento, eh, el Imam Ali pasa a no solo ser el primo del profeta, sino también su, eh, vamos a decir, suegro, básicamente, bueno, o su padre político también. Bueno, los siguientes acontecimientos es que en la misma Medina empiezan a haber distintas movilizaciones de entre las tribus de judíos. Los judíos que estaban establecidos allí antes de la llegada de los musulmanes eran las personas más influyentes y de una forma u otra manejaban todo el comercio y demás de Medina. En la medida que los musulmanes se van estableciendo, empiezan a ganar gran poder y también riqueza, entonces lo ven como una amenaza. Entonces, en un principio, ya en la batalla de Badr, ofician de informantes, de gente de Quraysh, y también empiezan a haber algunos altercados. Hay una circunstancia en la que eh, un grupo de judíos molesta a una mujer musulmana y bueno, termina en eh, terminan combatiendo, o en dos o tres personas terminan muriendo, una persona por cada lado por esta cuestión. Eh, pero bueno, hasta ese momento de todos modos se juzgaban tanto los judíos como los musulmanes según su propia ley, pero cuando empezaron a iniciar con sus complots y demás en contra de los musulmanes, eh, empiezan los musulmanes sí a avanzar sobre alguna de las fortalezas mismas de los judíos, eh, y a tomar algunas de esas fortalezas que habían en los alrededores.
nunca fueron iniciadas por los musulmanes, sino que tenían que ver principalmente con estas traiciones a los pactos que habíamos dicho que habían establecido en principio en Medina, que tenían que ver con una defensa mutua y también el hecho de no, eh, justamente no traicionarse unos a los otros. Ya desde un principio había empezado a traicionar el pacto, eh, en este caso la gente de alguna de las tribus de allí, eh, y bueno, con lo cual resulta en distintas pequeñas batallas. Finalmente llegamos al tercer año, en el tercer año justamente se va a desarrollar la batalla de Uhud. Como bien saben, los Quraishitas cuando vuelven, ya enseguida empiezan a querer buscar venganza, entonces empiezan a hacer distintas movilizaciones, comprar gente, esto que lo otro. Entre ellos están justamente estas tribus que decíamos antes, judías de los alrededores de Medina, de la misma Medina. Empiezan a reunir dinero y un ejército muy grande, queriendo de alguna forma vengarse por la batalla de Badr. Bueno, nuevamente estos informantes que tenía el profeta en la Meca le informan justamente de eh, que se estaban volviendo a armar los Qurayshíes para eh, volver a avanzar sobre Medina. Entonces, eh, nuevamente patrocinando la guerra, bueno, entre los patrocinadores principales estaban algunos de las tribus de Canana y Saqif y de Nadir, que eran distintas tribus también judías de alrededor. Finalmente, el ejército de los Quraysh llega a 700 hombres en armadura, 3.200 montados a caballo, 1.200 a camello, perdón, 3.200 a camello, 1.200 a caballo. Estamos hablando de más de 5.000 personas logran reunir. Los musulmanes se ponen en campaña. Si bien eran más de los 313 que eran desde un principio, eran menos, así todo, al número que tenían los Quraishíes. Eh, el Uhud, donde se desarrolla la batalla, era una ruta comercial que unía Sham y Siria. Y bueno, se elige ese lugar. Nuevamente hay un consejo de guerra entre los musulmanes y nuevamente algunos plantean de defender Medina desde la misma ciudad y esto que lo otro, pero finalmente dijeron de avanzar y eh, establecer como lugar de batalla, eh, ir hasta el valle este justamente de Uhud. Los Qurayshitas avanzaron con todas sus familias, tenían esa particularidad, avanzaban con sus mujeres, que normalmente eran como los que los incentivaban o insultaban o vitoreaban, a veces tenían tambores y esto que lo otro. Y bueno, esta vez, antes de la batalla, el profeta ordena a un grupo de arqueros que se pongan sobre una de las esplanadas, vamos a decir, uno de las laderas de una de las montañas que estaban ahí en el costado, y que no se muevan hasta el último momento de la batalla, eh, sea lo que sea que vean en el enfrentamiento, en lo que sería la parte, en el llano o en el valle mismo. La cuestión es que comienza la batalla y en un principio los musulmanes avanzan y de alguna forma arremeten con los quraishíes y los quraishíes comienzan a retirarse y a huir, dejando muchas veces muchos de sus camellos y de sus posiciones que los habían traído hasta allí. En ese momento,
todos muy entusiasmados porque ya habían teóricamente vencido, comienzan a querer acopiar el botín, o justamente estos camellos y las cosas que andaban dando vuelta por ahí. En ese momento uno de los arqueros que estaban en la ladera dicen, se están llevando todo, nos vamos a quedar sin nada de ese botín, por lo cual, desobedeciendo la orden del profeta, descienden de la ladera todos los arqueros, y en el momento en que descienden de la ladera los arqueros, Walid ibn Khalid, que era uno de los comandantes de Quraysh en ese momento, después va a ser un comandante entre los musulmanes, da la orden a sus jinetes que den la vuelta por detrás de justamente la montaña donde estaban los arqueros, por lo cual dan toda la vuelta, rodean al ejército musulmanes y los terminan atacando por la retaguardia, mientras que algún grupo de infantería que estaban al frente dan la vuelta y entonces terminan haciendo una especie de sándwich a los musulmanes y les causan tremendas bajas, al punto de que en un momento empiezan algunos de los purillitas empiezan a hacer circular la voz de que habían asesinado al profeta, con lo cual aún más, lamentablemente, muchos de los musulmanes comienzan a huir. Eh, Está tanto en hadices chiitas como sunitas, de entre aquellos que comienzan a huir están muchos de los que después se auto proclaman califas, son de los primeros en huir en realidad. Solo queda un grupo muy reducido alrededor del profeta, entre ellos está el Imam Ali. Otra de las cuestiones que sucede es que Hamza, el tío del profeta, es martirizado, es asesinado por un esclavo etíope que era un especialista en lanzar jabalinas, que justamente la esposa de Abu Sufyan le había pagado especialmente para que lo mate, una especie de, vamos a decir, una especie de francotirador, era este esclavo etíope, le tira un jabalinazo y lo mata de lejos, por lo cual nuevamente es un gran golpe para los musulmanes, y bueno, eh, finalmente el Imam Ali, bueno, y el grupo que estaban justo al profeta, el profeta ahí también luchando, no es que estaba simplemente escondido, sino que estaba luchando, reciben varias heridas, el profeta, por ejemplo, se dice que recibe heridas en el rostro, incluso pierde algunos dientes del lado derecho, pero cuando empiezan a notar los musulmanes que el profeta estaba vivo, se pasa la bola, bueno, termina volviendo un grupo, con lo cual, eh, si bien no pueden dar vuelta nuevamente la batalla, es decir, queda una derrota, por lo menos logran recuperar este grupo que se rezagó del profeta, y los mismos Qurayshitas terminan también retirándose, si bien se puede decir que fue un triunfo de parte de los Qurayshitas. Eh, bueno, de esta batalla se sacan muchas enseñanzas, no siempre uno aprende de los triunfos, sino también de las derrotas, básicamente. En base a eso, hubo una división de aguas bastante grande de entender quiénes estaban realmente con el profeta hasta el último momento y quiénes no. También la cuestión de la obediencia al profeta y saber escucharlo. La cuestión también del desapego, ¿no? De esta gente, los que estaban desapegados y daban más importancia a la victoria del Islam por sobre las riquezas y demás. Bueno, había algunos que desde ya ese momento su único interés real por el Islam eran justamente los botines y las distintas posesiones que podían llegar a obtener a partir de las batallas y demás. No estaban interesados tanto por el mensaje del Islam y su forma de vida, sino más bien por eh, ganar posición, dinero y demás, lo que los atraía del profeta, básicamente. Eh, y bueno, después de ello eh, se reordenan los musulmanes y, como decíamos antes, es un golpe bastante duro para ellos, pero así todo se vuelven a restablecer. De hecho, la gente de los Qurayshitas habían sufrido la suficiente cantidad de bajas como para no plantearse volver hacia Medina o continuar una avanzada. Es decir, se retiran ellos también, si bien triunfan en la batalla, no así, no tienen suficiente número ni organización como para
avanzará sobre Medina, con lo cual se retiran. Bueno, después de esto, los musulmanes vuelven hacia Medina. El siguiente año que comienza, que ya es el cuarto año, nuevamente es un año en que eh, el profeta y bueno, sus compañeros y demás eh, terminan de informarse también de quiénes habían sido aquellos que habían traicionado a los musulmanes, y entre ellos estaban muchas de las tribus de los judíos de allí de Medina. En Banu Nadir, que era una de las últimas fortalezas que estaban allí, era donde se habían reagrupado muchos de los que habían sido de alguna forma expulsados de lo que era el círculo más cercano de lo que es la ciudad. Y bueno, en ese momento es cuando el profeta decide también tomar el castillo de Banu Nadir en una fortificación, y los musulmanes avanzan sobre también ese, esa fortificación y terminan tomando también el fortín que tenían allí la gente de Banu Nadir. Eh, y después hay otros pequeños enfrentamientos y otro tipo de redadas también en los alrededores. La gente de Medina cada tanto se acercaba, Medina de Meca, se acercaba para ver si podía aprovechar una teórica situación de debilidad o de desunión de los musulmanes, pero bueno, siempre que veían que no era así, que los musulmanes seguían en pie y fuertes, eh, terminaban volviéndose. Otro de los acontecimientos que sucedieron allí en ese año es la prohibición definitiva de las bebidas alcohólicas. Este punto lo señalo simplemente para que entiendan esta cuestión de que en el Islam la prohibición del alcohol fue algo gradual y no fue de una vez. eh, y en realidad lo señalo principalmente por esta cuestión de que muchas veces es uno de los inconvenientes que tenemos muchos de los musulmanes que tenemos familias cristianas, ¿no? Que a veces el hecho de las bebidas alcohólicas y demás en la mesa y en distintas reuniones nos generan inconvenientes. Entonces, eh, el modo de enfrentar ese tipo de circunstancias o de poder tratar con nuestros, primero, bueno, es el respeto, obviamente, pero también hay que tener cierta paciencia y entender que el profeta tuvo su paciencia y que fue gradualmente como fue prohibida las bebidas alcohólicas incluso en el Islam. Con esto no estoy diciendo que los musulmanes tengan que continuar bebiendo bebidas alcohólicas, ¿no? Una persona que se hace musulmana debe abandonar el alcohol porque está prohibido, es haram, pero bueno, me refiero sobre todo al trato con personas que no son musulmanas y tienen esa costumbre, digamos, para nosotros es desagradable básicamente, y que hay algunas leyes que nos impiden, por ejemplo, sentarnos en la misma mesa cuando hay alcohol y otro tipo de cosas. Bueno, hay que tomárselo de forma gradual y entender que está dentro de las costumbres que tienen muchas veces la gente que siguen otras religiones o otras costumbres. Pero bueno, básicamente esos son algunos de los puntos que vamos a ver hoy. Seguramente tendrán preguntas, así que quería escucharlos un ratito antes de continuar. Así que no sé si alguien tiene preguntas respecto a las distintas cuestiones mencionadas el día de hoy. Salam alaikum, chef. Salam alaikum, hermana. Sí. ¿Cómo estás? Salam alaikum a todos. Sí, justamente una pregunta de este último punto, que hace muchos años conocí un caso. Un muchacho X de nombre, por supuesto, abrazó el Islam Mm. y me imagino pues que en su época o sea, ateo nunca fue, gracias a Dios, pero haya sido cristiano de cualquiera de esas o sectas o origen cristiana, no sé. Como todos, ¿cierto? Como casi todos que acostumbran a beber alcohol. Bueno, se abrazó el Islam y sé que bueno, lo vi de hecho lamentablemente y que, o sea, es como que tenía una depresión y recaía y tomaba, no sé, alguna bebida alcohólica. Justo se iba a preguntar yo, ¿qué se hace en ese caso? O sea, no sé, hay gente depresiva y que se refugia en el alcohol, o que no logra resistir la tentación de que en un cumpleaños, un feriado, no sé,
O sea, la típica, digamos en Latinoamérica, por lo menos en mi país, ¿no? Que la gente se reúne en un feriado, hacen parrillada y hacen un churrasco y toman cerveza o lo que tienen cerca. ¿Qué se hace en ese caso cuando un musulmán, Claro. después de unos meses o después de unos años, vuelve a tomar, digamos, una o dos veces mientras ya es musulmán? ¿Qué se le puede decir? ¿Qué se puede hacer? Bueno, eso en realidad es un poco como que ameritaría como una clase entera de lo que sería el Amr Ma'ruf o Nahy al-Munkar, que es la prohibición del mal y de alguna forma el recomendar el bien. Pero bueno, eh, hay distintos modos de referirse a una persona que tiene este tipo de cosas. Primero, bueno, en un principio los musulmanes eh, ya tenemos bien claros cuáles son las cuestiones, qué es lo prohibido, qué es lo que está permitido y Exacto. demás. Pero bueno, en un principio es un poco también la enseñanza de Cristo, ¿no? Que tenga el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces tampoco hay que ponerse todos en que nunca cometemos ningún tipo de Exacto, algo, a eso me refiero. O sea, puede que yo cometa mil errores o sin querer mil pecados, excepto alcohol, obviamente, gracias a Dios, excepto tomar alcohol y otras, y cualquier otra, claro. La otro cuestión acto tiene que haram. ser de orden gradual. Eso no siempre hemos dicho, la cuestión de la observancia de las distintas leyes islámicas se van incorporando de forma gradual. Como bien saben, también el tema del consumo de carne halal o haram también suele ser bastante conflictivo en nuestros países, sobre todo donde no hay por ahí carnicerías o no hay comida, no hay acceso a comida halal, básicamente. Ujú. Con lo cual, es muy diferente la circunstancia en un país islámico, donde el 90% o más de las personas son musulmanas, de lo que puede ser en un país, en una sociedad donde estamos, como bien decía, rodeada de personas que, por ejemplo, son cristianos o de otro tipo de creencias que no consideran prohibido, sino que de hecho hasta por ahí consideran como, en el caso del cristianismo, lo consideran casi con las cosas es sagrada, el alcohol y demás. Entonces, hay que tomar esas dos cuestiones primero en cuenta. No se puede juzgar o pensar del mismo modo en una sociedad que es islámica con respecto a una ciudad donde es cristiana. Para nosotros los musulmanes es muy claro, digamos, cuál es lo a seguir. Y uno tiene que tratar siempre de buscar de perfeccionarse y tratar de también de su parte del proceso de purificación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, eh, en mi vida personal he visto gente muy cercana, incluso familiares, cómo realmente la cuestión, el alcohol es algo dañino, es algo que genera muchas disputas a nivel familiar, eh, y también, sobre todo, lo que son las sobremesas, o bueno, también entre los jóvenes también muchas veces genera actitudes que no son muy positivas. Sinceramente es muy difícil encontrarle eh, cosas positivas en sí al consumo de alcohol. En general, Mm. trae acarreadas un montón de cosas. Entonces el Islam un poco busca la reflexión sobre eso. Obviamente el consumo de alcohol trae resacas, hace daño, tanto en un montón de sentidos. Entre otros, lo que principalmente lo hace considerarse prohibido en el Islam es la cuestión de perder un poco el uso del raciocinio de forma clara cuando se consume alcohol. Eh, y bueno, yo siempre digo que el Islam en cierta medida es una toma de conciencia, ¿no? Las leyes islámicas están en función a lo que es beneficioso y lo que es dañino para las personas. A veces Ujú. las personas necesitan darse cuenta en qué lugar le hace daño realmente el alcohol. Si bien incluso en el Corán dice en el alcohol hay algunas eh, cuestiones que pueden considerarse como positivas, pero el lado negativo es mucho más grande que el lado positivo. Bueno, nosotros hoy día somos testigos del lado negativo que puede tener el consumo de alcohol en las personas en general. Eh, entonces es muy claro para nosotros en ese sentido, pero bueno, es una toma de conciencia también. En general, para los musulmanes hay que tratar de evitar las reuniones donde se consume alcohol,
Si son fiestas, obviamente va a ir alcohol, música y demás, y bueno, tratar de buscar un tipo de compañías más adecuadas. Obviamente siendo joven y demás, eso se hace más difícil, ¿no? Pero uno puede tener reuniones con amigos que no necesariamente implican que la mayoría de las personas estén borrachas o consumiendo alcohol, o tengan ese tipo de actitudes, ¿no? Pero si uno sabe que hay determinados amigos que básicamente les gusta, como diríamos en otros países, el reviente, digamos, de emborracharse, cada vez que salen les gusta emborracharse, y bueno, obviamente que no son buenas amistades y debería evitarlas. Es parte también de la elección de la religión, ¿no? Elegir compañías adecuadas. Si uno tiene amigos o amigas que la forma de divertirse es justamente emborracharse, y bueno, no son los amigos más indicados, digamos. Eh, no es una buena elección de amistad, es parte de la conversión al Islam también tiene que ver con elegir las compañías adecuadas, ¿no? Y si no es cambiar los amigos, por lo menos uno quiere seguir viendo a sus amigos, verlos en circunstancias más sanas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Distintas en la práctica de circunstancias. algún deporte, no sé, siendo compañeros de estudios. No es uno que tiene que cortar la relación completamente con... Sino simplemente, bueno, llega el fin de semana, los amigos cristianos se van a ir a la disco y van a hacer, como dicen aquí en la Argentina o en otros países, la previa, emborrachándose, esto que lo otro, bueno, evitar ese tipo de reuniones, y buscar otro tipo de reuniones más sanas, digamos, ¿no? Esa cuestión de que para divertirse uno sí o sí tiene que emborracharse y aturdirse con un determinado tipo de música o lo que sea, forma parte de un proceso de maduración también. Uno no puede pedir que todo el mundo tenga el mismo tipo de maduración en el mismo... Eso iba a preguntarle yo, o sea, básicamente con paciencia y un poco de reflexión, digamos, a los Sí, hermanos o hermanas que les sí, cueste básicamente sí. Hay hadices igual superar también. ese lado. Por ejemplo, una persona que consuma alcohol, no son aceptados sus rezos por 30 días, por ejemplo, se considera, con lo cual, si uno toma alcohol, va a tener que después recuperar o volver a rezar esos 30 días posteriores al consumo del alcohol. No son livianas, digamos, las consecuencias de tomar alcohol desde el punto de vista islámico. Pero bueno, nuevamente hay gente que necesita hacerlo de forma gradual y está en la lucha. La cuestión es eso, tomarlo desde esta especie de lucha contra el ego, ¿no? Que es lo que se conoce como el Jihad al-Akbar, es decir, no caer en las trampas del ego, justamente, o de nuestro... decir, bueno, total, una vez que me hace una gotita, un vasito, ¿qué me hace esto, que lo otro? Bueno, gran parte del mensaje del Islam implica justamente aprender a controlar justamente ese tipo de actos y Mm. redireccionar, ¿no? En el Islam no hay una represión, no es que uno, por ejemplo, no puede casarse o no puede tener, incluso se puede decir hasta novia, o sea, una novia en el sentido de un casamiento que no es un casamiento permanente, eso incluso está permitido en el Islam. El problema es cuando, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, uno así y todo sigue, eh, el momento que decide ser musulmán tiene que ser consciente de que para lograr una conexión con Dios, que es básicamente lo que busca el Islam, debe seguir determinado tipo de prácticas y determinado tipo de reglas que por ahí Todo conlleva un esfuerzo y un sacrificio en nuestra es un parte. camino de elecciones, básicamente. Uno cuando elige un camino, va a dejar de hacer algunas cosas y va a empezar a hacer otras. Ahí el hermano Ariel levantado la mano. Adelante, hermano, Respondida, gracias, chef. por favor. Hola, buenas noches a Noche. todos y todas. Sí, primero con lo que estaban planteando, me hicieron acordar, digamos que los quejarán o harán, ¿no? Y si lo miramos, es entendible del lado del Islam y también, digamos, si lo miramos del lado como yo católico, ¿no? Si mal no me acuerdo, Mateo decía, ¿no? Que la puerta para ciertas cosas es grande, pero el camino es estrecho para otros, ¿no? Que podemos decir que, como siempre lo planteo, ¿no? Que el camino a los vicios, la puerta es grande, ¿no? Ujú. Ahora cuando querés llevar un camino de la vida,
un camino recto es angosto, ¿no? Porque, digamos, tener una rectitud lleva un montón de parámetros. Tal cual. Digamos, digamos, en ese sentido los católicos y los musulmanes no estamos muy alejados de ciertos temas, ¿no? Pero nada más que, digamos, ustedes son más ordenados que nosotros, porque nosotros tenemos el libre albedrío. Ujú. Y bueno, más que nada me hicieron acordar eso, lo que estaban planteando, ¿no? Claro. Y después también me llamó mucho la atención de cómo, digamos, ahí cuando empiezan ustedes a plantear la historia, si mal no escuché, digamos, de cómo hay una gran división ahí entre los suníes y los shias, ¿no? Porque, digamos, yo por lo poco que leí y aprendí un poco más, que digamos lo que leí, que no fue mucho, que veo que, digamos, ustedes los shias tienen una organización más, digamos, mejor dicho, teocrática, ¿no? Si no corríjanme, ¿no? Porque, digamos, acá el que gobierna es Dios, no es el hombre. Digamos, que a cambio, por lo visto, los suníes tienen esa cosa, ¿no? Un poco más de cómo nos pasa hoy en Argentina a nosotros, ¿no? Son más un poco más de la idolatría, ¿no? Cuando yo planteo la idolatría, digamos, dejo la institución de lado, ¿no? Digamos, dejo la institución, lo dejo a Dios, también que quiero, a lo que me refiero es eso, y empiezo a seguir personas, ¿no? Y entonces veo ahí que hay una cierta idolatría y digamos que ustedes se perpetuaron en la historia justamente por el sistema organizativo de, de que siempre primero está Dios, después acompaña el profeta Mohammed en sus enseñanzas y después para ahí baja, ¿no? Pero siempre se mantiene la misma postura y la misma raíz. Digamos que eso es lo que a ustedes les permite subsistir durante los siglos, ¿no? Como así podemos decir un momento en la Iglesia Católica que tiene también un posicionamiento institucional, pero ya de otra forma. Todo por mí, no sé si estoy muy errado en el planteo, con lo que me vienen comentando. No, está bien. Entonces hay una cuestión que es bastante crucial respecto a lo que vos estás diciendo. En el caso del shiismo nunca hay una separación entre lo que sería la política y lo que sería la religión, entre comillas, porque en Islam en realidad no hay una palabra para religión. La palabra que nosotros utilizamos es din, y din es una forma de vida que, como se puede ver en el Corán o en las distintas leyes, no se reduce a una cuestión de enseñanzas de orden moral o una cuestión de el tipo de adoración o cómo reza, sino que el Islam es un programa de vida completo, digamos, no es simplemente la relación del hombre con Dios, sino que es la relación del hombre con sus hermanos, con sus gobernantes, cómo comercia, cómo deja de comerciar, porque el tema de la usura, por ejemplo, está prohibida entre los países islámicos. Eh, la forma de gobierno, en ese sentido, para mí fue muy revelador, porque básicamente el sunnismo cayó un poco en la misma historia que han caído otras religiones, ¿no? Los sunitas dicen que el liderazgo espiritual, algunos de ellos, ¿no? Permanece con Ali, con la casa de Banu Hashim, digamos, pero que el liderazgo político debería caer en personas comunes, digamos, en cualquier persona. En el caso del Islam chiita, no, el dirigente o aquel que debe ser líder en una comunidad islámica debe ser la persona más piadosa, la de mayor conocimiento y también la de mayor sabiduría, bondad, piedad, etcétera. Entonces no es cualquiera el que puede ejercer el poder, si bien sí, como solo desde el punto de vista islámico, solo Dios conoce los corazones de las personas en profundidad y conoce lo que son, lo que van a hacer y lo que pueden llegar a hacer y dejar de hacer. Es por eso que es Dios el que designa a los sucesores del profeta, pero justamente porque Él es el que conoce realmente quiénes son las personas. En el caso del sunnismo, si bien uno revisando las fuentes va a encontrar que también eh, hay hadices que hablan directamente de esta designación del profeta de su sucesor, terminan eligiendo una forma bastante ambigua, ¿no? Porque en el caso del sunismo, primero consideran que es una especie de consejo de una determinada cantidad de personas al que debe elegir al sucesor del profeta,
después cambian, y el segundo, por ejemplo, califa del sunnismo, elige a dedo al tercero, y después ya cuando terminan esto, terminan eligiendo una sucesión hereditaria del mismo tipo que hay en los países, digamos, cristianos. O sea, no hay un solo modo de sucesión política desde el punto de vista sunnita. En el caso nuestro es muy claro, es Dios el que designa a los sucesores del profeta, eh, y el gobierno es a partir, digamos, del Corán y de aquellos que pueden interpretar el Corán de la forma más profunda y más completa posible, que son justamente los más sabios y los más eruditos de una nación. Cuando el gobernante no conoce justamente el Corán, puede, que es la base de la constitución básica de lo que es el Islam, puede llegar a un montón de arbitrariedades y errores, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando vemos con estos loquitos del Daesh o en países como los países, por ejemplo, de Arabia Saudita y demás. Al ser un poco los gobernantes, gente que simplemente lo que tiene es poder e influencia, y no ser gente piadosa o que tenga un conocimiento específico, terminan cayendo en un montón de arbitrariedades y de problemas serios, ¿no? Como decía la cuestión esta gente de los psicópatas del Daesh, ¿no? Que terminaban ejecutando a cualquiera si no eran, no seguían la visión del Islam o la interpretación que ellos tenían, que aparte era gente con un conocimiento muy limitado y aparte ni siquiera eran personas realmente de mucha piedad ni nada que se le parezcan, sino gente fanática y con un cerebro bastante limitado y que básicamente cuando uno analiza no solo del lado de nosotros los musulmanes, sino también incluso de investiga un poco, se da cuenta que era gente que respondían en realidad a servicios de inteligencia extranjeros, ¿no? El caso de Daesh y compañía. Y no solo es así en el caso del Daesh, uno cuando se busca en el sunnismo mismo, desde un principio el segundo o el tercer califa se rodea de una suerte de tesoreros que eran algunos judíos y otros también eran romanos, con lo cual desde ese momento ya también estaban cayendo sobre una influencia extranjera para muchas de sus desviaciones y demás. O sea, y no es casual, digamos, no es casual en absoluto. Con lo cual uno no quiere tampoco llevar todo el mal hacia una influencia extranjera o no extranjera. Lo que voy es que cuando se respeta el mensaje profético en profundidad, eh, las posibilidades de desviación y de caer en distintos tipos de trampas son más difíciles, ¿no? Es por eso que, bueno, también es correcto lo que vos decís de que en el caso del Islam la gente está más apegada así al mensaje profético. En general, si uno busca tanto en el sunismo como en el shismo, es justamente por esta riqueza del Corán de tener leyes para prácticamente casi todos los aspectos de la vida. Lo que pasa es que el Corán también necesita ser interpretado de la forma correcta, ¿no? Eh, Acá preguntan, ¿qué bebidas sustituyen al alcohol en las celebraciones musulmanas? Eh, no hay bebidas alcohólicas. Bebidas, por ejemplo, en Irán existen las cervezas sin alcohol saborizadas. De hecho, hay una variedad mucho más grande de bebidas porque no eh, hay lo que se conocen como sharbat, ¿no? Que son distintos tipos de infusiones, mezclas de menta con limón, con distintas hierbas. Hay bebidas muy ricas como bebidas energizantes también, hay distintas variantes. Hay mucha variedad de jugos de frutas, jugos de, como te decía antes, distintos tipos de... Se toma mucho té, por otro lado. El café es una costumbre que se ha importado de los países islámicos. O sea, primero empezó en el Yemen y después eso se fue extendiendo hacia Turquía y después recién llegó a Europa, digamos, el café que hoy día es una bebida muy común. Pero básicamente no hay bebidas que nublen la razón o el raciocinio, que es un poco lo que lo genera el alcohol, el alcohol, digamos, básicamente. La cuestión de la teocracia, eso es una conceptualización un poco equivocada o es una visión falsa, porque nosotros no creemos que Dios sea el gobernante. Hay un consejo de sabios, y bueno, en el caso del Islam, es el gobierno de la persona, como decíamos antes, la persona más piadosa, más sabia y más de mayor conocimiento la que debe gobernar.
Hoy día, bueno, eso llevaría a una clase mucho más larga que tiene que ver con la historia, ¿no?, del Islam y cómo en realidad, eh, lamentablemente, los imames, es decir, los sucesores del profeta, van siendo asesinados, envenenados en general, con lo cual Dios, el último de los sucesores del profeta, le ordena ocultarse, y bueno, nosotros musulmanes chiitas consideramos que está oculto hace ya casi más de 1000 años en realidad, y que está vivo, de hecho, y bueno, está esperando que la humanidad esté lista para su llegada. Bueno, ya no habrá otros mensajes, ya no habrá otros profetas, y hasta el momento en que la gente tome conciencia de que la única solución real que tiene la humanidad es que acepten justamente a líderes, a sus líderes más piadosos y más sabios como gobernantes, y no gente que está en la lucha del poder y que lo único que le interesa es el dominio, las riquezas, etcétera, sino gente que busca guiar a la humanidad hacia su felicidad, hacia la justicia y a los distintos valores proféticos, básicamente. Creo que ahí estaba el hermano Cristian, no sé si levantó la mano y después se fue porque se cansó, volvió, está por ahí, Salam Cristian. aleikum, Sheikh. Tengo una pregunta. Sí, sí, Es adelante. que usted habló de un tema con el alcohol y Sí. yo tengo entendido que si uno brinda, o sea, o hace algo que, digamos, no sé cómo explicarlo, se asemeje a algo malo de otro lado de afuera, es haram, ¿sí? Y entonces similar el alcohol no sería lo mismo que brindar, digo yo, ¿no? No sé. No, no, hay una cuestión, el tomar alcohol es un paso mucho más grave. O sea, uno debería evitar, en general, yo los digo, la gente que vive en familias cristianas o que convive con cristianos, es una cosa mucho más gradual, ¿no? Pero uno tiene que por lo menos expresar cierto nivel de descontento con respecto a que haya bebidas alcohólicas en la mesa. Obviamente, si eso genera una disputa familiar muy mala, en el Islam lo que prima son las relaciones familiares, entonces uno debe respetar también la voluntad del resto de los miembros familiares, pero bueno, simplemente dar a entender ese descontento, pero a veces puede ser que dependiendo de la relación que uno tenga con sus familiares y demás, le respeten ese punto o no. Hay hermanos a veces que, por ejemplo, aprovechan y se sientan en otra mesa, o que eso sería un problema, pero básicamente hay que tratar de evitar, digamos, o por lo menos de expresar un descontento con respecto a lo que es una mesa donde hay bebidas alcohólicas y demás. Yo esto lo digo, estando viviendo hoy día, por ejemplo, por una cuestión de viaje y demás, en la casa de mis padres, o sea, si bien estoy a punto de mudarme en unos días, pero porque estaba recién regresado de Irán y bueno, ellos querían conocer a sus nietos y demás, y acá mis padres consumen alcohol, con lo cual yo no puedo impedirles esa cuestión. Sí, como digo antes, uno expresa su descontento y demás, pero bueno, es una cosa que lleva tiempo y hay que tener tolerancia, pero bueno, básicamente no considerarlo tampoco, normalizarlo, como, bueno, no pasa nada. Bueno, sí, para nosotros es un tema, y bueno, uno debe tratar de evitarlo en la medida de lo posible. La hermana Naile, sí, adelante, tenía una pregunta, yo creo que es la última porque estamos yendo mucho de horario. Adelante, hermana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ajá. Voy a hacer una pregunta, pero tiene un poco de contexto. Sí, sí. A ver, estaba siguiendo la lectura, creo que me adelanté un poco Ujú. a la clase de hoy, pero bueno, trataré de no salirme de lo que hemos visto hasta ahorita. Entonces, A ver, partiendo de algunos aspectos que me llamaron la atención de esa lectura en lo que está basado estas clases, a propósito de las batallas en las que participó el profeta. ujú, Y estas que fueron palabras y se asegura en el texto que fueron más para defender a los musulmanes de ataques y todo tipo de agresiones que por venganza o por ataque, ¿correcto? ujú, A mí me llamó la atención que el profeta, una vez terminadas las guerras, él invitaba a que se asumiera el Islam o se unieran al Islam, ujú, pero si no tenían la libertad de decidir e irse, ¿ok? No había castigo, ni desdén, ni severidad, ni jactancia, ni nada de ello. ujú. Bien, es Bien, lo que entendí. bien. Entonces, bueno, a un contexto porque yo soy joven, Ujú, soy una muchacha de 33 años
y bueno, me siento atraída por la civilización y la cultura islámica desde adolescente. O sea, siempre busco llegar a eso y quizás por eso estoy aquí. Incluso no descartaría unirme al Islam. Ujú, Pero yo llevo en mí costumbres y hábitos que seguramente son prohibidos o mal vistos en el Islam y no lo sé, ¿correcto? Entonces, y a veces cuando he interactuado con musulmanes jóvenes, la actitud es como de desdén o de desprecio hacia mi ignorancia. Entonces, quizás eso ha hecho más lento el proceso de que yo me acerque más. Mi pregunta es, si yo me guío por cómo se comportaba el profeta o cómo se narra que se comportaba el profeta, ¿correcto? ujú, Que era una persona benevolente, correcta, compasiva, ¿correcto? ujú. ¿Existe hoy alguna guía o orientación a jóvenes musulmanes para invitarnos a nosotros, los no creyentes o no musulmanes, a la religión sin incurrir en el término ignorante, sin el desdén por el consumo de alcohol, sin el juicio, pues? O sea, no existe como una manera en la que los jóvenes sean guiados para em, enamorar, o sea, para convencer, o no sé si sería convencer. O sea, porque también vi en la lectura, y espero estar teniendo un poco de claridad, lo que pasa es que son muchos conceptos nuevos y estoy tratando de digerirlos. Hay un tema de un principio de compasión y fraternidad y de hermandad entre musulmanes que me pareció, me conmovió, pero no sé si es aplicable al resto de las religiones o con las otras religiones es pura tolerancia. Ahí tengo dos preguntas. Bien. No sé. Bien, bien, sí, yo ¿Sí? entiendo, sí, sí. La primera es un conflicto que uno tiene siempre. Yo también yo me he convertido al Islam, no soy musulmán de nacimiento. Ok, Y hay una cosa que a mí me han dicho desde un inicio y que es así. Una cosa es el Islam y otra cosa son los musulmanes. Hay que tener muy en claro eso. Una cosa ok. es la ley, la sabiduría que pueden encontrar justamente en el profeta, en sus descendientes, en los grandes sabios, las personas muy piadosas, y después la gente de a pie, o sea, todos están en la lucha por querer de alguna forma eh, incorporar el Islam, sobre todo muchos de los que son nuevos musulmanes, pero también los musulmanes de nacimiento, ¿no? Querer incorporar esa fe del mejor modo posible. De hecho, bueno, un inconveniente que tenemos mucho allí, que tenemos los musulmanes latinoamericanos o la gente que se acerca al Islam, es que no tenemos muchas referencias y a veces, bueno, puede pasar, por ejemplo, que uno se acerca a una mezquita sunita o una mezquita chiita también, que no tengan sheikh o no tengan gente que realmente tenga una práctica muy clara del Islam, sino que ha leído algún libro, algún folleto, esto que lo otro, y después ya enseguida se autodenomina, digamos, una especie de líder religioso. Es algo que Ujú. en el Islam, al no haber una institución especie de sacerdote, básicamente, el conocimiento se organiza en función a la gente lo que estudia y deja de estudiar. Entonces hay muchas comunidades, muchos lugares donde la gente no tiene mucho conocimiento en profundidad. Y como vos bien estabas diciendo, o sea, la forma de educar a los jóvenes para que tengan este tipo de moral, este tipo de ética, tiene que ver con aprender de las fuentes, o sea, conocer la vida del profeta en profundidad, justamente un poco la lectura de estos libros nos ayudan a eso, ¿no? Para nosotros el modelo está principalmente el modelo del profeta y después del modelo del profeta, los imames, o sea, en nuestro caso tenemos una guía muy extensa, esa es una ventaja que puede decirse que tiene el shiismo respecto por ahí al sunismo, Ante el en sunismo. cierta medida, ¿no? De que no solo tenemos el profeta, sino que continúa un poco estas enseñanzas por casi 250 años, que es en la continuación del resto de los imames, que son de alguna forma nuestra guía y en quienes nos inspiramos y a quienes debemos tratar de imitar, ¿no? Entonces, bueno, ahí en función a los pocos libros que hay de traducción y por ahí lamentablemente, a los pocos referentes religiosos que tenemos, la gente va aprendiendo, algunos lo van incorporando de forma más clara, otros menos, pero bueno, básicamente la forma que hay de poder educar a los jóvenes o a los musulmanes es básicamente que conozcan su religión, y conociendo su religión es justamente estudiando, leyendo los libros
y tratar de ponerlos en práctica, ¿no? Porque en el caso del Islam lo que tiene, la gran riqueza que tiene es justamente la riqueza en conocimiento y en fuentes. Lo que pasa es que es una religión del conocimiento. Si uno no estudia y no aprende, y se guía simplemente por lo que dice fulano o fulanito, como Ujú. muchas veces pasa, no va a encontrar un Islam muy puro, va a encontrar una interpretación en la medida del estudio que haya tenido esa otra persona o en la medida de lo que haya escuchado si es otra persona que tampoco estudia. Entonces, el mejor consejo respecto a eso es el estudiar y profundizar y conocer más justamente al profeta y a su descendencia, y de ese modo uno de alguna forma va conociendo cuál es la verdadera referencia nuestra y no, sino las actitudes o los errores en los que puedan caer el resto de las personas, entre los que me incluyo, ¿no? Podemos caer todos y no ver en nuestros ejemplos quiénes son y no tanto los que deberíamos llevarlo a la práctica del modo más correcto posible, que somos los musulmanes, básicamente. Entonces le respondo. Ok, Y el hermano Ariel, la última, porque ya creo que es sí. un poco fin. Gracias. Por favor, bienvenida. Ariel, adelante. Sí, perdón, se la hago cortita. Más allá de los otros temas que estaban interesantes, le tocó uno que también me quedó la duda, que es el más corto, me parece. Yo interpreté como que, un poco de lo que vi del Corán y otras cosas que había leído, yo interpreté como que, digamos, usted mencionó las bebidas sin alcohol que se consumen allá. Yo interpreté que, ejemplo, como la cerveza, que es una cosa que tiene fermentación, yo interpreté que, digamos, adentro de eso lo que es el mundo islámico no se puede consumir cosas que tengan fermentación. No, que tengan alcohol. El hecho es que el efecto tengan efecto emborrachante, básicamente. Eso es lo que se evita. La cerveza, existen cervezas que no tienen graduación alcohólica, es decir, no generan ese efecto. Lo que hace prohibido las bebidas alcohólicas es justamente que nublan el intelecto de la persona, no tiene una capacidad de raciocinio como debería tener. Entonces, obviamente, esto me lo van a decir, incluso lo pueden decir gente con respecto, no sé, a la cocaína u otras drogas. Dicen, no, yo la controlo, no, nosotros tomamos una medida que no hay problema, esto que lo otro. Probablemente haya gente que lo pueda, incluso cosas tan dañinas como la cocaína u otro tipo vamos a decir, sustancias que alteran la percepción o demás. Pero como el Islam es una religión que busca generar una sociedad que, que tenga una armonía y que tenga el menor cantidad de conflicto posible, haya justamente esta cuestión de la hermandad y demás, el alcohol realmente genera violencia, genera hijos no buscados, genera no solo violencia, violencia intradoméstica muy fuerte muchas veces, y nosotros somos testigos. Obviamente en nuestras sociedades, los daños que puede llegar a hacer el alcohol. Obviamente una persona que, como diríamos en la Argentina, panza llena, digamos, con una tranquilidad, con una educación y demás, por ahí no sea el mismo conflicto. Pero el Islam está pensado para todas las clases sociales y para todos los estratos de la sociedad. Entonces, una persona que tiene una vida muy complicada, de mucha violencia y demás, si le metes el condimento del alcohol, muchas veces generan delincuentes, generan hombres golpeadores, generan mujeres que se terminan acostando con no saben quién, porque simplemente por desquitarse con alguien. Entonces generan que eso a su vez trae hijos no buscados que por ahí le generan muchas complicaciones en su propia vida. Entonces el alcohol es realmente una problemática, y el Islam en ese sentido es para todas las personas, no es que, bueno, vos sos rico y estás como en un lugar donde no te afecta tanto la cuestión del alcohol o no alcohol, o vamos al caso, la cocaína o no cocaína, hay gente muy rica que hasta son políticos en otros países o famosos, y aparentemente son gente muy intelectual, esto y lo otro, pero sabemos que consumen distintos tipos de sustancias. Entonces, el Islam busca que esas leyes sean de alguna forma para todos los creyentes, para todas las personas, y se sigue ese ejemplo de vida, básicamente. Entonces, bueno, el caso de las sustancias que alteran justamente el intelecto de forma clara y nublan un poco la capacidad el juicio, la capacidad de tomar decisiones y demás de la persona, es considerada prohibida. En el caso de la cerveza, como decía antes, la cerveza alcohólica que tiene alcohol sí es. El nivel de fermentación es justamente que se termina fermentando en alcohol, pero una cerveza es una bebida en base a cebada, básicamente. Entonces, es una cerveza en base a cebada y de malta, de hecho, tiene el mismo gusto
que podría tener una cerveza alcohólica, pero no tiene el efecto embriagante que tienen, que es lo que la hace prohibida, digamos. Y nuevamente, no es que, bueno, yo tomo un poquito, entonces no me embriague, no. El consumir bebidas embriagantes está prohibido. Así que no sé si aclaro, pero vamos a un poquito dar por terminada la clase. Espero que haya podido responder las preguntas que tenían. Y bueno, inshallah nos vemos la próxima vez el martes que viene, si Dios quiere. Así que bueno, cualquier pregunta que tienen me lo pueden hacer en el grupo mismo del WhatsApp o de forma personal, no tengo ningún problema en contestarles. La hermana que decía también que estaba siguiendo el libro, yo muchas veces utilizo otro libro porque realmente el libro este que yo compartí es muy resumido, entonces utilizo bastante otro libro que también los puedo compartir si les interesa. Es un libro que se llama Una luz de eternidad, que también, en general yo lo utilizaba para el segundo nivel de historia, pero lo podemos de alguna forma ir empezando a hacer como una especie de salteado, Sí, se lo agradezco. también no hay problema. Así que bueno, inshallah que descansen y hasta el martes, si Dios quiere. Bueno, voy a cortar la grabación primero y bueno, espero que tengan un lindo fin de semana, inshallah, y que no los tienten por ahí a mí malas compañías, y que de la forma más sana posible. Así que bueno, muchos saludos para todos, inshallah.